muy buenas noches y gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Hemos tenido un pequeño receso la semana pasada. Están lanzando en esta semana los capítulos de Chosen y estamos acompañando a los productores para que durante este tiempo se motive mucho la gente a participar, ir a los cinemas y poder ver de alguna manera con otra óptica los evangelios a través de esta producción que está liderando Ángel Studios. Entonces, pues bienvenidos y qué chévere que ojalá ustedes puedan ir a los cinemas, apoyar este tipo de contenido que finalmente es contenido que edifica, que da un mensaje de fe, de esperanza. Y bueno, gloria a Dios por eso. Hoy tenemos una tarea, básicamente que ustedes hayan podido en estas semanitas poder chequear el Evangelio de Mateo, que ustedes puedan haber revisado qué les dijo el Señor a través de las Escrituras, porque el propósito principal aquí no es que yo venga a darles una enseñanza, sino que ustedes mismos se inspiren, se enamoren, que escudriñen las Escrituras. Juan 5:39 nos dice que escudriñando las Escrituras encontraremos la vida eterna, que es Jesús. Y realmente de eso se trata, porque el único que salva es Jesucristo, el único que nos salva es Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de escudriñar las Escrituras. Entonces, quiero invitarlos a que vamos a hacer un pequeño adelanto hoy de la clase y al final vamos a ver que nos cuenten cada uno qué les habló Dios a través del Evangelio de Mateo, qué mensaje usted nos quiere compartir y bueno, que lo compartamos entre todos. Entonces prepare su tarea, pero vamos a avanzar en estos minutos en la primera parte de esta clase de hoy. ¿Y por qué elegimos la canción Milagroso? Porque hoy queremos hablar de todos los milagros que Jesús hizo y que están narrados en el Evangelio de Mateo. Cada evangelio trae unos milagros específicos, algunos otros se complementan, pero aquí queremos hablar de los que están específicamente en el Evangelio de Mateo. Bien, vamos a arrancar, los tratamos de sacar en el orden como los vamos a encontrar en la literatura. Y el primero que encontramos aquí se encuentra en Mateo capítulo 4, en el versículo 18. Quiero leérselos para que todos lo tengamos allí como referencia. Y también, pues, que podamos estudiar y recordar que ese Señor que hizo milagros ayer, sí, los hará hoy y los hará por siempre, porque Dios nunca cambia, ¿sí? El primer milagro que nos narra el Evangelio de Mateo es una pesca milagrosa. Y para poder ver la historia completa tendríamos que ver Lucas capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Si alguien lo tiene a la mano que nos ayude, buenísimo. Mientras tanto, yo les voy a leer Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 22, donde se da este milagro, ¿sí? Entonces alguien ayúdeme por favor allá a buscar Lucas 5:1 y cuando lo tenga levanta la manita y ya le doy paso. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Se imagina tremenda historia? Donde él va pasando, los llama y ellos inmediatamente dejan sus redes y se van, dejan a su padre y se van. Y vemos que aquí ocurrió algo maravilloso. Y es que hubo un milagro allí. Bueno, voy a leerlo acá para que podamos ir avanzando porque no te escucho. Dice el título, si usted va a su Biblia, va a encontrar que dice la pesca milagrosa. Versículo 1 dice, aconteció que Jesús, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremenda esta historia. Saber que Simón, Pedro, estuvo toda la noche, imagínese usted, toda la noche tratando de pescar algo y no cogió nada. Y ya vemos que esta prédica se está haciendo ya en las horas de la mañana. Primera hora se estaba dando esta circunstancia. Imagínese el agotamiento físico, imagínese la desilusión, todo lo que podría sentir Pedro de no haber podido traer el sustento, las necesidades para completarlo, lo de su trabajo. Pero cuando el Señor le dice: echa vuestras redes para pescar, Él le dice: más en tu palabra la echaré. Y es un milagro porque se llenan 2 barcas. Esto, de hecho, difícilmente lo vemos hoy día. Y ahí está ese primer milagro. Y seguramente usted puede decir hoy: he intentado, he hecho, y vuelvo e intento, pero no sale. Pero cuando usted recibe la palabra, la confirmación de que Dios le está diciendo: hazlo, con toda la certeza va a ocurrir. Esa es la fe que nosotros tenemos en Él, de que eso ocurrirá cuando la palabra viene de Él. Y pues la palabra viene a través de las Escrituras. Ahí vemos este primer milagro que nos muestra el poder sobrenatural de Dios. El segundo milagro que vamos a ver acá es cuando Él sana a un leproso. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos un escenario donde la ley, o sea, el antiguo pacto, la ley de Moisés, nos mostraba que una persona que estaba leprosa tenía que estar lejos del campamento, debía estar apartada de la gente, de la sociedad, porque podía contaminar o enfermar a otros. Sin embargo, este leproso tenía la fe de que Jesús podía sanarlo. Él le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, y esto es lo que más a mí realmente me conmueve, y es que saber que Jesús está atento a todas nuestras circunstancias, está atento a todas nuestras necesidades. Él está atento a lo que nos está pasando, por lo que estamos pasando. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Su palabra dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y Él dice: yo quiero, sé limpio. Él desata la palabra y al instante su lepra desaparece. Imagínese la alegría, el gozo, después de tener esa aflicción, ese dolor en la piel, de esa circunstancia. Y eso que hizo Él
en ese entonces, lo ha hecho hoy. Tenemos testimonios, de hecho aquí hay personas que han sido sanadas de la piel, personas que han sido restauradas, y Dios sigue siendo ese Dios maravilloso que se preocupa por nosotros, que está atento, que sabe nuestras angustias, nuestros dolores, nuestra incomodidad, ¿sí? Y Él nos ayuda. Simplemente, ¿qué hizo este leproso? Fue a buscarlo. Se acercó. Él podría haber sido apedreado, él pudo haber sido, pero él decía, yo quiero que el Señor me limpie. Y si Él quiere, Él lo hará. Amén. Eso es lo poderoso y lo hermoso de todos estos milagros que hoy vamos a hablar, de cómo Dios realmente se preocupa por nosotros. El siguiente el testimonio y milagro que vemos es cuando Él sana al siervo de un centurión. Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vio a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo haré. Y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dice, ni aun he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos que los centuriones romanos eran gentiles, no eran propiamente del pueblo de Israel, no eran judíos. Y Jesús lo usa como ejemplo para mostrarle a todos: ¿han escuchado lo que ha dicho este hombre? En Israel no he hallado tanta fe. No sabemos las razones por las cuales este centurión dijo que no era digno. Tal vez su pecado, o tal vez alguna circunstancia que esté allí, pero le impedía decir que, o le daba pena, vergüenza, que fuera a su casa. Sin embargo, él dice: yo soy hombre de autoridad y sé que si mando a este, va, si este le digo venga, él viene, porque soy hombre de autoridad. Y le dice a Jesús: solo di la palabra. Di la palabra. Y evidentemente Jesucristo lo hace. Y en ese mismo tiempo, el último versículo, el versículo 13, dice que su criado fue sanado en aquella misma hora, al instante. Y esa es la palabra que nos confirma. Y que le pedimos al Señor: si usted tiene una circunstancia hoy, alguna tribulación, si usted tiene la fe y la convicción de que Jesús le está dando esa palabra, lo va a recibir, sin importar el lugar donde usted se encuentre, porque muchos creen que Dios solo hace milagros tal vez en la iglesia o en ciertos lugares, ¿no? Dios está en todo lugar porque es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar. Lo importante es su corazón. Dice la palabra que Él no mira las apariencias, sino mira el corazón. Y en este caso mira la fe que hay en usted. Si usted tiene fe, Dios lo puede hacer. Si es su voluntad, claro está, obviamente. El siguiente milagro que vemos está en Mateo capítulo 8, en el versículo 23, donde calmó la tempestad. Dice la palabra: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Se imagina qué poder y qué autoridad y qué tranquilidad con la que él estaba? Porque yo cuando imagino ver unas olas que tapaban la barca es porque eran olas grandes, porque era fuerte la tempestad. Y él aún, a pesar de todo eso, él dormía. Él estaba confiado, tranquilo, en reposo. Pero nosotros en nuestra humanidad a veces vemos circunstancias y nos acongojamos, nos preocupamos, nos afanamos, pero vemos que aún en la tempestad, en las circunstancias que estemos pasando, Él está ahí con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tanta fe tienes tú en el Hijo del Hombre? ¿Qué tanta fe tienes tú en Jesús? Porque Él inmediatamente se levanta y le ordena a través de su palabra y le dice que haya calma, que reprendió los vientos, se fue toda aquella carga, toda aquella preocupación. Este versículo a mí personalmente me ministra, me trae confianza, porque cuando tuve circunstancias donde pasaron cosas difíciles, donde tuve familiares en clínica, yo decía, el único que puede calmar mis tormentas, mis preocupaciones, mis pensamientos, es Él. Él es el único que puede traer la paz. Y esta palabra era una de esas promesas que me decía que Él reprendería todo aquello que me cargaba, que tal vez me preocupaba, que me afanaba, me entristecía, me estresaba. Él sellaba eso. Y usted puede creerlo hoy, que esta palabra también es para usted, que Él es quien tiene el control y que como Él debemos estar en reposo, en paz, confiados en Él. Amén. El siguiente milagro que vemos aquí es cuando Él expulsa a los demonios, y esto lo vemos en Mateo capítulo 8, en el versículo 28 al 34. También hay una referencia de que Él sana a un endemoniado que está ciego y mudo. Eso también lo vemos en Mateo capítulo 12, 22. Y también vemos que sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Eso está en Mateo 15, 22, 28. Aquí vamos a leer Mateo 8, 28. Pero vemos que Él expulsó muchos demonios. Él echó fuera muchas personas, a un ciego mudo, a una hija de una cananea. Y vamos a leer esta tremenda porción de Mateo 8, 28 de otro endemoniado. Dice: cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Imagínense, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos unos hatos de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí podemos ver el complemento en los demás evangelios de esta circunstancia, de estos gadarenos, de estos endemoniados, que nadie podía pasar por esos caminos porque eran violentos. De hecho, estaban en los sepulcros, estaban en un lugar tenebroso, un lugar feo, y ya la gente tenía miedo de pasar por allí. Pero Él viene con la autoridad y con el poder, y con solo su palabra reprende, y los demonios son expulsados, son echados fuera. Y aquí algunos teólogos mencionan que pues los judíos de por sí no comen cerdo, ¿sí? Y tenían un hato, algunos allí, un criadero, imagínense, eran muchos. Algunos dicen que lo expulsaban, uno por temor, que les pareció este milagro tremendamente sorprendente, y otro también porque tenían temor de que vinieran a ellos aquí a acabarle su negocio de los cerdos, porque pues no era algo que los judíos hicieran, ¿sí? Era para ellos, estaba mal visto.
Pero aquí lo más importante es ver cómo Dios tiene la autoridad para libertad. Muchas personas que pasan por estas circunstancias sabemos y también hemos visto milagros de cómo Jesús hoy día ha liberado hombres, mujeres de circunstancias de tormento donde el enemigo ha tratado de venir a robar la paz. Pero vemos el poder sobrenatural de Dios en su palabra y hoy lo vivimos. En Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8, vemos cómo Jesús sana a un paralítico. Esta historia es muy hermosa porque son de estos hechos que dice realmente Dios se interesa en ti. Dice el versículo 9:1, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí podemos ver cosas interesantes. Lo primero dice que Jesús entró en la barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál cree que es la ciudad que se refiere? Para poder ver y entender cuál es su ciudad, tenemos que ir a Marcos capítulo 2, versículo 1. Porque dice que este milagro lo hizo en su ciudad. Y sabemos que Jesús es de Nazaret. Jesús de Nazaret, de hecho en muchas referencias lo encontramos. Pero este milagro sucedió específicamente en Capernaum. Marcos capítulo 2, versículo 1 nos muestra que, vamos a leerlo aquí rápidamente. Marcos 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hace referencia a Marcos 2 a que esa era su ciudad porque él se fue a ese lugar. De hecho, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 13. Nos ratifica eso. Dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Fue un tiempo donde Jesús vivió en esa ciudad. Por eso Mateo hace la referencia que vino a su ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos aquí es el hecho de que Él perdona los pecados. En algunas ocasiones se vincula que Jesús a las aflicciones o a las enfermedades las relaciona con el pecado. Podemos ver Juan capítulo 5 en el versículo 14 dice: después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Alguna cosa peor. Nos hace una referencia de que efectivamente una de las causas de la enfermedad puede ser el pecado. Pero también nos ratifica que otra causa es simplemente para la gloria de Dios. En Juan capítulo 9, versículo 3, dice la palabra: Jesús respondió: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y podemos ver más referencias donde nos dice la palabra que los pecados aún el pecado puede ser por nuestro propio descuido de nuestro cuerpo, de nuestro templo, del Espíritu Santo. Podemos descuidarlo y puede ser una causa en que nos podamos enfermar. Pero también podemos ver acá, como él lo dice, puede ser a causa de pecado o para la gloria de Dios. Hay muchas razones. Ahí simplemente lo que podemos hacer es orar y pedirle a Dios que nos dirija y nos muestre cuál es la razón, el origen y la dirección que debemos hacer. Otro punto importante de este versículo que vemos acá, de este milagro del paralítico, es que pues el solo hecho de que él haya declarado que puede perdonar los pecados, para los religiosos puede ser una blasfemia, porque como si el único que perdona pecados es Dios, ¿sí? Pero podemos ver históricamente que hasta los mismos sacerdotes de ese entonces
a través de sus ritos religiosos, podrían decir que sus pecados eran perdonados. Aquí seguramente, o lo más relevante es ver que Dios le ha dado la autoridad y el poder al Señor Jesucristo de perdonar los pecados. Y lo vemos en muchas referencias, en 1 Juan capítulo 9, en los Salmos 103:3, en fin, en esta sanidad del paralítico, de que Dios le ha dado la autoridad a él para perdonar los pecados. Y es lo más, y muestra la relevancia y la importancia de primero sanar o liberarlo de esa carga del pecado, y luego viene la sanidad, ¿sí? Y lo último es, le dice el Señor a los religiosos, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que los pecados te son perdonados o levántate y anda? Y Él muestra a través de su autoridad y poder que se levanta el paralítico después de haberlo dicho, tus pecados son perdonados. Qué tremendo esto. Y esto, por eso muchos se maravillaron y dieron gloria a Dios por su milagro poderoso. Bien, vemos el siguiente milagro, y es que Jesús sana a una mujer que sufría de hemorragias, que sufría de flujo de sangre. Esto lo vemos en Mateo capítulo 9, en el versículo 18 al 22. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer, aquí arranca en el versículo 20, dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Puede imaginarse usted 12 años teniendo una enfermedad y más de este estilo? Porque cualquier mujer que tenía este problema, esta circunstancia, de hecho, en la ley mosaica, cualquier mujer que estaba teniendo sus días tenía que estar lejos, tenía que estar apartada. Y esta mujer lleva 12 años padeciendo esta enfermedad, 12 años seguramente invirtiendo dinero, tiempo, viendo cómo podía ser sanando, buscando una y otra alternativa para poder liberarse de esta circunstancia. Y dice la palabra que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí su fe, si tocare solamente su manto, seré salva. Seré salva. Jesús en el versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Imagínense este tremendo milagro. Podemos ver el complemento en los demás evangelios, como Jesús dice, alguien me ha tocado porque algo ha salido de mí, y los discípulos decían, pero maestro, si pues, la multitud te oprime, muchos te tocan, ¿cómo que alguien te tocó? Porque a través de la fe de esta mujer, que solo creía que tocando el borde de su manto podría ser sana, y el Señor le ratifica eso. En tu fe, conforme a tu fe será hecho, conforme a tu fe, ¿sí? Muchos hoy, y vemos en la palabra que muchos milagros se dieron en algunas ciudades específicas porque el pueblo creía, pero en otros lugares no tanto, no habían tantos milagros porque la gente era incrédula. Y yo lo invito a que usted hoy medite en todo esto que estamos viendo y vamos a ver algo maravilloso que pueda suceder. La fe mueve literalmente montañas. Mateo capítulo 9, versículo 24 al 26 nos muestra otro milagro tremendo, que es que resucita a una niña, a la hija del magistrado, que es el complemento del versículo que estábamos leyendo a continuación. Dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí, esto es una interpretación que yo también pienso, y esto es personal, y es que cuando hay incredulidad, cuando hay personas como en este caso que se burlaban, no creían, Jesús tuvo que apartarlos para poder ver y rodearse realmente de personas que tuvieran la fe para que pudieran pasar situaciones como estas, la de una niña muerta. Solo imagínense la pérdida, su madre, el dolor, toda esta circunstancia, y volverla a ver en vida, entregársela a sus brazos. Eso es maravilloso. La fe mueve montañas.
Otro de los milagros que vemos está en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Dice que Jesús sanó a 2 ciegos. Y de hecho, más adelante en el capítulo 20, del versículo 30 al 34, muestra que sanó a 2 ciegos en el camino, o sea, otros ciegos. Y vamos a ver muchas referencias de ciegos que fueron sanados. Y hoy pedimos al Señor que nuestra sanidad sea de liberación de la ceguera espiritual, porque muchos hoy pueden ver con sus ojos naturales, pero tal vez no pueden ver muchas cosas sobrenaturales. Y hoy sería muy buen día para decirle: Señor, hoy sana cualquier ceguera y quita todo espíritu estupor, todo aquello que me impide ver tu poder, tu gloria, todo lo que has hecho. Hoy revélate a mi vida y permíteme vivir este mundo espiritual que es más real que el físico. Dice Mateo capítulo 9, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y es difícil, digo yo, me pongo en la posición del ciego, después de no sé cuánto tiempo, años, haber estado ciegos en esa circunstancia y ver que Jesús los sana. ¿Cómo callar tanto amor? ¿Cómo callar ese milagro sobrenatural? Por esta razón estamos hoy acá. No podemos callar. Yo no puedo callar, decir un Dios tan hermoso, tan poderoso, tan especial con nosotros, que nos ama tanto. ¿Cómo vamos a callar su amor? Y salieron divulgándolo a cualquier persona, contándole a todo el mundo: me ha sanado, Él es el Hijo de Dios, Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el elegido, Él es Dios. Tremendo. Más adelante vemos en Mateo capítulo 9, en el versículo 32 al 33, que sanó a un hombre mudo y endemoniado. Mientras salía de ellos, he aquí, le trajeron un mudo y endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. También vemos, eso hace referencia a todos los mudos y endemoniados que hablamos hace un momento, que él sanó a un hombre con la mano seca. Mateo capítulo 12, versículos 10 al 13 dice: he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Qué tremendo. Aquí a veces la religiosidad y a veces los entornos nos hacen pensar en ciertas cosas que no son correctas, pero Jesús aquí quita todos esos velos religiosos y nos muestra cuánto valemos para Él, cuán importantes somos, porque tener una circunstancia de esta seguramente no podía trabajar, no podía operar con sus manos, no podía hacer muchas cosas. Quién sabe cuánto tiempo estuvo esa persona con esa situación de esa mano seca. Sí, seguramente dolor, angustia, bueno, tantas cosas, seguramente dependencia para hacer cosas. Pero viene Él y, bueno, sí, en un día como estos, y Él trae la sanidad y hace el milagro. Entonces, a mí lo que me impacta de esto es ver cómo la religiosidad ven el milagro y aún así se preocupaban más por el cumplimiento de ciertos adeptos religiosos, en cambio de hacer como hicieron muchos en los pasajes que hemos visto, de dar gloria a Dios por lo que estaba pasando. Y eso sucede hoy día, hoy todavía pasa, tristemente. Pero damos gloria a Dios por eso, porque hoy Él sigue haciendo milagros. Otro milagro que vemos aquí, poderosísimo, es cuando Él multiplica 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 personas. Mateo capítulo 14, en el versículo 15 al 21 dice que cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud
para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dádselo vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, si hacemos unas cuentas rápidas, posiblemente habían 15,000 personas acá. Ahí habla de los hombres, pero no de las mujeres y los niños. Pero seguramente habían muchísimas más personas. Cómo Dios multiplica. Y eso pasa en muchas circunstancias. Vemos cómo Dios a veces hace más con el salario de una persona que con otra. Así de sencillo. Porque muchos quieren ayudar y aportar, dan de corazón y Dios les multiplica, ¿sí? Porque no lo hacen para recibir ni nada, sino simplemente lo hacen porque aman el reino y porque quieren aportar. Y así el Señor hace muchas cosas maravillosas, multiplica su paz. A veces usted es más feliz con un plato de lentejas en su casa que tener un buffet, porque es la paz que Dios trae sobre su vida y es de gran bendición. Y aquí este milagro, imagínese alimentar tantas personas, poderosísimo, maravilloso. Gloria a Dios por eso. Vemos otro milagro tremendo, y es que Jesús caminó sobre el agua. Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, esto viene siendo ya casi la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Pues imagínense, pues, la oscuridad, ahí no habían postes de luz, ahí no había iluminación, solo eran tormentas. Dice que las olas azotaban fuertemente la barca. Y pues ven tal vez un croquis de una persona, pues claro, tuvieron miedo. Dijo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, tenían miedo. Yo hubiera sentido miedo al ver en pleno situación de tormenta, de olas, ¿sí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué tremendo esto. Aquí hay muchas lecciones para aprender. Lo primero es como, si usted lee el capítulo 14 completo, ve que una de las noticias más conmovedoras, fuertes, fue que Juan el Bautista había sido muerto. Ese día pasaron muchos milagros, pasaron muchas circunstancias. Y aún a pesar de todo eso que vieron, seguramente fue una jornada, una campaña de liberación, de sanidad, de milagros, muchas cosas. Dios por eso Jesús les dice: hombres de poca fe, después de todo lo que vieron, ¿sí? Porque de hecho Pedro alcanzó a caminar sobre las aguas. Y a veces nos confrontamos: wow, qué tanta es nuestra fe hacia Él. Pero aquí vemos que cuando Pedro, al ver el fuerte, o sea, cuando él retiró sus ojos de Jesús, es allí donde vemos que él ve las fuertes tormentas y viene el temor, y es cuando empieza a hundirse. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, podemos caminar sobre las aguas, podemos creer que Él va a hacerlo.
aun cuando todo alrededor de nuestro sea caos, alrededor nuestro sea contrario, nuestra fe puede hacer que las circunstancias cambien conforme la voluntad de Dios y Dios quiere. Y aquí otro mensaje importante: entendieron sus discípulos que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Porque decían, ¿cómo Él puede hablar y ordenar a los vientos y los mares y le obedecen? Dice el siguiente evangelio, con que nos muestra cómo Él tiene la autoridad para eso, ¿sí? Como lo vimos en los versículos anteriores cuando calmó la tempestad. Entonces, qué maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que está ahí siempre. Bien, otro milagro tremendo que vemos acá es que Él se transfigura en Mateo capítulo 17. Bueno, antes de esto y complementando el tema de la multiplicación de los panes, hay otro evento donde Él alimentó a 4,000 personas. Eso está en Mateo 15, 32, del 32 al 39, que en este caso, y podemos ver que fueron dos eventos distintos por dos razones principales. Voy a leerlo y lo vamos a entender. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Fíjense que el número es distinto al otro, dice 7. Y unos pocos pececillos. No dice la cantidad, sino unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, ¿sí? Ya no en la hierba, sino en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas, no 12, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido durante 4,000 hombres, no 5,000, sino 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, son 2 eventos distintos. Vemos Mateo capítulo 17 del 1 al 3, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando a él. Puede imaginarse esa situación de ver la gloria de Dios, de saber que se cumple, porque esto era una profecía que se iba a cumplir, se cumplió, de que este evento tenía que suceder. Y bueno, ahí narra el Evangelio de Mateo, Pedro quiere hacer unas ramadas, poner como una especie como de tabernáculo allí pero ahí viene la voz de Dios y dice, este es mi hijo amado, a él obedecer, a él seguir. Entonces vemos cómo Mateo narra este evento milagroso, poderosísimo, que nos lleva a ver que aquí Jesús es Dios, ¿sí? Qué tremenda esta visión que ellos tuvieron, porque ver, más que una visión fue real, fue un evento que pudieron ver sus ojos de manera natural. Y vamos cerrando con 2 milagros más, y es Mateo 17, 14 al 21. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo le he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué tremendo. Aquí Dios nos da una clase tremenda espiritual de la circunstancia, de lo que pasa en el mundo espiritual y cómo evidentemente hay un mundo que se mueve allí y seguramente algunos de estos no van a ser reprendidos tan fácilmente, sino tienen que meterse en oración y ayuno para que esto suceda, porque Él nos ha dado la autoridad. Dice la palabra que Él nos ha dado autoridad para reprender serpientes y escorpiones y nada os pasará. Y estas señales seguirán a mis discípulos. Echarán fuera demonios, hablarán en lenguas. Bueno, son señales que el Señor nos da. Y por último, vemos este milagro que es donde Jesús seca una higuera. Mateo 21, versículos 18 al 22, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudases, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeses: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Aquí también a mí hay algo que interpreto de esta palabra, es que nosotros debemos dar fruto. Nosotros debemos ser consecuentes de lo que nosotros recibimos y damos, ¿sí? Porque aquellos que no dan frutos serán cortados. Y una de las señales es que por sus frutos los conoceréis. Y yo los invito a todos para que ustedes puedan empezar a dar frutos, para que ustedes puedan empezar a dar de eso que el Señor nos ha dado, de su amor, de su bondad, de su gracia, de su favor para con los demás, y que eso lo podamos aplicar. Estos fueron todos los milagros que vemos en el Evangelio de Mateo. Traté de consolidárselos y ponérselos en orden como para que pudiéramos ver y glorificar a Dios por esto, porque realmente podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Si usted está pasando por una circunstancia como cualquiera de estas, Dios lo puede hacer, Dios puede sanar. Y una de las referencias más importantes es que Él nos dice que por tu fe, si tuvieses fe, si no dudares, dice, ¿sí? Será hecho. Y si vamos por allí a Juan capítulo 21-25, que nos dice que muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice que ni aún cabrían en todos los libros que habrían que escribir. No habrían páginas para escribir tantos milagros que Jesús hizo. Y aquí hasta ahora vamos en el Evangelio de Mateo. Más adelante, cuando vemos los otros evangelios, vamos a ver otros milagros que no están en Mateo. Y es tremendo esto. Yo quiero invitarlo. No nos alcanzó el tiempo para revisar tarea, pero vamos a revisarlo en la próxima clase. Lo bueno es, y lo bonito es que usted pueda tomarse ese trabajo de escudriñar las escrituras, de que se anime, que se apasione usted por la palabra, que usted diga: yo quiero descubrir más, yo quiero antojarme más, yo quiero saber más de esto, ¿sí? Y hoy la invitación es que disponga su corazón y adore al único y verdadero Dios, al único que puede resucitar, al único que puede salvar, al único que puede hacer milagros, al único que realmente lo ama y se preocupa por su circunstancia. Se preocupa por lo que a usted le está sucediendo, que Él quiere lo mejor para usted, que Él quiere lo mejor para usted. Yo eso he venido reflexionando y meditando, que cualquiera de estas personas que pasaron por todas estas dificultades, Él estuvo allí y entendió y comprendió el dolor y la circunstancia por la que estaba pasando. Yo lo invito a que ahí donde usted está, disponga su corazón, disponga su alma y le dé gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy escudriñar una parte de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por todos estos milagros que hiciste, que estás haciendo y que harás en nuestras vidas, Señor. Hoy glorificamos y reconocemos que el único que tiene la autoridad y el poder para sanar eres tú, no nosotros. No es por lo que nosotros hagamos, Señor. Solo pides de nosotros y demandas la fe. Y hoy queremos, Señor, que aumentes nuestra fe.
Si hoy nuestra fe está marchita o ha menguado, Señor, hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe. A través de todos estos pasajes, a través de tus palabras, Señor, tú como nos muestras que cada circunstancia, de cada persona, en cada situación, tú te manifestaste y lo sigues haciendo el día de hoy. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por estar atento de nosotros. Gracias porque tú estás allí en cada circunstancia, porque tú nos cuidas, nos guardas, Señor. Y hoy, Padre, si alguno está pasando enfermedad, si alguno está pasando una situación de dolor, hoy te pedimos que seas tú hoy conforme a su fe, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu favor, trayendo sanidad sobre mis hermanos que están viendo y escuchando este mensaje, Padre. Te pedimos que seas tú entrando en su hogar, Padre, trayendo sanidad a su cuerpo, trayendo sanidad, Señor, restaurando, Padre, echando fuera, Señor, cualquier circunstancia, inflamación, dolor, cáncer, cualquier circunstancia. Hoy sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú eres Dios todopoderoso, milagroso, Señor. Y conforme a nuestra fe hoy creemos que tú lo puedes hacer, Señor, que para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, por aquí me dejaron unos comentarios. Dice... el Señor ha sanado a muchos ciegos espirituales. Yo la primera, gloria a Dios. Sí, aquí también yo era ciego y hoy puedo ver. Hoy podemos ver gracias a su gracia, su misericordia, que Él es el que nos busca y nos sana. Dice: la fe en Jesucristo es básicamente en los milagros, y en otra parte siempre Él nos dice: ten ánimo, hijo mío. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Sí, ten ánimo. Sí. Hay un pasaje que Pablo nos da, que nos hace referencia cuando él ora 3 veces al Señor por su sanidad. Parece ser que fue algo en sus ojos, un dardo que el enemigo le puso, pero que Dios permitió. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Y es un versículo que yo hoy tengo y digo, cuando a veces las cosas no son como tal vez pienso, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Recuerdo ese pasaje que dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Por aquí dice en los capítulos 5, 6, 7, el Señor me muestra un manual para la vida. Amén. Sí, qué tremendo. Bueno, de verdad que qué rico compartir con ustedes. Yo sé que muchos estaban que se hablaban hoy para traer la tarea, pero el próximo martes arrancamos quiero escucharlos y quiero darles el tiempo para que ustedes mediten en la palabra, que ustedes digan: mire, realmente Dios me habló estas 3 cosas, y que usted lo comparta, que sea una clase donde podamos cada uno traer el mensaje. Entonces, de verdad, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Chao, chao.